Bienvenidos, familia, a este domingo de enero. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias a todos los que se están sintonizando, aquellos que por primera vez nos acompañan en este día. Les damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que están con nosotros. Y queremos agradecer a todas aquellas personas que han estado enviando sus peticiones de oración a oración@amistadfamiliar.com, que nosotros nos vamos a estar encargando de estar orando, así como todos los demás que formamos parte del equipo aquí con nuestros pastores. Vamos a estar orando y poniendo y siguiendo esas peticiones, levantándolas al Señor. Así que no se les olvide, oración@amistadfamiliar.com, háganos llegar sus peticiones de oración. Y bien, en este día el Señor puso en mi corazón el siguiente versículo para compartirlo con ustedes. Yo te amo, Señor y fortaleza mía. El Señor es mi roca y mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Padre, en este día te damos gracias, Señor, porque sabemos que contamos contigo, Señor. Aún y cuando las situaciones por las que pasamos de trabajo, Señor, situaciones de falta de probidad para el hogar, de provisión, enfermedades, esta pandemia que estamos por la que estamos pasando, Señor, y muchas otras enfermedades de amigos. Sabemos que tú estás ahí, Señor, y a eso se refiere tu palabra, Señor, que confiemos en ti porque tú eres nuestra roca, Señor, que pongamos y clamemos a ti día a día, que no bajemos la guardia, Señor, que estemos ahí siempre. Gracias, Señor, porque vemos a través de toda tu palabra, Señor, todo lo que haces por tu pueblo, Señor. Y te damos las gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por ayudarnos, por consolarnos, por infundirnos valor y salir adelante, Señor. Y bien dices en tu palabra, Señor, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Gracias, Señor. Y ahí es donde debemos de tener cuidado, Señor, precisamente en no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino confiar siempre en ti y seguir tus pasos, seguir tus consejos y ser obediente en todo lo que tú nos mandas. Gracias te damos, Padre, también por la vida de nuestros pastores. Señor, lo seguimos poniendo delante de ti, Señor. Suple todo lo necesario, Señor. Guárdalos de todo peligro ante esa contingencia, Señor. Dale sabiduría para que ellos sigan llevando tu mensaje, Señor. Y te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén. Así que vamos a gozarnos en este día. Sobre todo, llame a sus amigos, llame a su familia, a todos los que están en casa. Vamos a gozarnos un momento dándole al Señor esa bendición. Vamos a bendecirlo, a ministrarlo a través de la alabanza. Así que adelante, Daniel. Muy buenos días, familia de amistad. Estamos contentos porque nuestro Dios ha sido bueno esta semana. Una vez más, Él nos ha sanado, Él nos ha librado y ha sido fiel. Yo le invito a que esta mañana usted adore a Dios junto conmigo, que le bendigamos, que nos dispongamos, que evitemos toda distracción y que pongamos nuestro corazón delante de Él. Amén.
congregamos hoy clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad, revélate aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Abre hoy los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Abre hoy los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Abre los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Si abre los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Abre los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Eres alabado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy.
yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser,
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Y porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Hola, ¿qué tal, familia? Muy buenos días. Espero se encuentren todos bien en casa. Estamos orando mucho para que todos se resguarden y que esta enfermedad, esta situación no llegue a sus casas, pero también tenemos que poner de nuestra parte, tener mucho cuidado cuando salgamos a la calle y limitar nuestras salidas a lo indispensable. Y bueno, pues nos estamos reuniendo ya otra vez digitalmente. Ya vamos a cumplir un año, próximamente en marzo, si esto no cambia, cumpliremos un año con esta situación. Y la verdad es que nuestra oración es de que, a pesar de la distancia, a pesar de no podernos reunir físicamente, a pesar de no poder tener una coinonía, una congregación física, pues que no se enfríen,
que no se estén enfriando, que no estén apartándose de Dios, sino que al contrario, que esta situación nos sirva para buscar más a Dios y que podamos salir más fortalecidos espiritualmente cuando salgamos de esto, que estoy seguro que pronto vamos a salir con el favor de Dios. Bien, bueno, pues estamos en el libro de Jueces. Vamos a continuar con la historia de Gedeón. Lo comenté, hay mucha información en este relato de Gedeón. Así es que hoy vamos a ver características del liderazgo, y está basada en Jueces capítulo 7, versículos 8 al 25. Jueces 7, capítulo 8 al 25. Vamos a leer nuestro pasaje. Dice: y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Recuerden que de 32,000 voluntarios para salir a hacer la guerra a los madianitas, Dios redujo la cantidad a 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Esta situación se está dando al norte de Israel. Está casi un poquito abajo del mar de Galilea. Si quieren ver por ahí un mapa, es abajito del mar de Galilea por donde está sucediendo todo esto, y muy pegados al río Jordán. Y dice: aconteció aquella noche que Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, obviamente del enemigo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Y es interesante ver que, pues, lo que Dios le estaba instruyendo a Gedeón era que fuese de noche al campamento enemigo, pero que si tenía miedo de hacerlo, que se llevara a Fura, su criado. Y la palabra Fura, el nombre Fura en hebreo significa follaje de ornato. O sea, es como los árboles de ornato que se ven bonitos, pero pues son de adorno. Y Dios le estaba diciendo: pues si quieres llévatelo, pero va a ser de adorno, porque ni te va a poder ayudar, ni lo vas a necesitar, porque yo estoy contigo. Pero pues eventualmente vemos que sí se llevó Gedeón a Fura. Dice: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, o sea, que eran bastantes. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Me imagino, veo la imagen de Gedeón escondido detrás de algunas piedras o de algo, y de noche, una noche oscura, y pues alcanzan a percibir a la guardia que estaba platicando una persona con otro. Dice: ya que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, o sea, al de ellos, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. O sea, ya era conocido, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, o sea, regresó a su parte, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo.
Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada a cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cerea, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Bueno, pues después de varias semanas de preparación para preparar a Gedeón, ya por fin están preparados para la guerra y por fin tenemos la acción. Ya se había estado creciendo la expectativa del encuentro o del encontronazo, de la batalla, y por fin ya está desarrollándose. Y pues vemos, como lo comenté, que están en el norte de Israel y el ejército de los madianitas es inmensamente superior a los 300 hombres que traía Gedeón. Ahora, si imaginamos bien cómo estaban, es que cada uno llevaba un cántaro de barro y tenía dentro una lámpara, una tea, un hisopo más o menos que ardía para poder alumbrarse. El punto es que los 300 tenían esas lámparas, por así decirlo, y generalmente se usaba una lámpara por cada 20 o 30 personas. Entonces, cuando los madianitas veían a tantas lámparas prendidas, ellos pues veían 300 multiplicados por 20 o por 30. Creían que había más. Aparte, pues que Dios ya les había infundido un temor por Gedeón. Y obviamente que al romper los cántaros hicieron un gran ruido. Ahora, el punto es que ellos abarcaron desde el sur hasta el noroeste, hicieron una cuña, los 300, como una media luna, rodeando el campamento. Era enorme el campamento, pero lo rodearon la mitad, por así decirlo, del lado occidental, porque hay más territorio israelita del lado occidental que el del lado oriental. Es decir, estaban casi en la frontera con el Jordán. Entonces, si hubiesen venido por el lado este, pues sabrían que habrían sido pocos, porque no hay mucho territorio israelí después hacia el oriente. Pero como llegaron del occidente, pues hay mucho territorio al occidente y se podría pensar que eran muchísimos los guerreros que estaban acosando a los madianitas, y pensarían que sería nada más la avanzada. Y curiosamente, pues traían de armas nada más un cántaro con una lámpara, con una tea y una trompeta. Ahora, la trompeta que llevaban, hay 2 tipos de trompetas, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Estas, que realmente es un shofar. Un shofar es un instrumento como una trompeta, pero fabricado de un cuerno de carnero. Es básicamente. Y
generalmente se usa para la guerra, aunque por instrucciones rabínicas también se puede usar en cuestiones religiosas o de cuestiones civiles. Y otro tipo de trompetas son las 2 trompetas que estaban en el templo, que eran hechas de plata. Eso lo vemos en Números 10. Pero en este caso en particular era el shofar, era la trompeta hecha de cuerno de carnero. No eran cuernos de chivos, era cuerno de carnero. A lo mejor hubieran querido llevar un arma más sofisticada, pero con Dios era más que suficiente. Y en este pasaje podemos ver al menos 3 puntos importantes en referencia a cómo Dios levanta el liderazgo para crear, para lograr objetivos y metas. Primeramente que nada podemos ver la actitud de la disposición. El pueblo de Dios no tenía mucho. Recuerden que llevaban 7 años siendo saqueados continuamente por los madianitas. No tenían mucho, no tenían armas seguramente tampoco, pero lo que tenían lo pusieron a la disposición de Dios y del esfuerzo de la liberación. El objetivo era liberar a Israel de las incursiones madianitas, era derrotar a los madianitas. Y si leemos bien el pasaje, lo único que los israelitas tenían era provisiones. Y con ese nombre de provisiones, digamos, no tenían comida, era lo más básico. Y tenían trompetas y cántaros. Era lo que tenían y era lo que pusieron en manos de Dios. Y era más que suficiente. Eso nos puede recordar cuando los discípulos querían despedir a la muchedumbre que estaba escuchando a Jesús. Y Jesús les dijo, denles de comer. Pero no tenemos nada. Y llegó un muchacho con unos pocos peces y unos pocos panes. Y con eso poco, con esa disposición de poner al servicio de Dios las cosas, Jesús pudo alimentar a más de 5,000 personas. Entonces, no veamos lo que no tenemos. Mejor pongamos a disposición de Dios lo mucho o lo poco que tengamos. Y muchas personas le ponen pretextos a Dios para evitar servirle. Por ejemplo, pueden decir, no estoy preparado. Déjame te digo que nadie nace preparado para nadie. Yo he visto muchos bebés recién nacidos y realmente no están preparados más que para llorar y para comer y para que les cambien los pañales. Es poca la preparación con la que nacemos. La preparación la tenemos que adquirir. Nos tenemos que preparar o dejar que Dios nos prepare. Otras personas dicen, no tengo tiempo. Y la verdad es que nadie tiene tiempo de sobra. Todos tenemos algo que hacer. Siempre podemos llenar las 24 horas del día con actividades o con pasatiempos. El tiempo se tiene que hacer. Tenemos que hacer el tiempo. Y no hay, pues dice, no tengo santidad. O sea, no puedo servir pues porque traigo líos todavía en mi vida. Y la falta de santidad no es una excusa para no servir. Suena un poco hasta profundo, ¿no? Es que yo no puedo servir porque pues, hay cosas que todavía estoy trabajando. Bueno, pues gracias por tu sinceridad, pero ¿qué vas a hacer al respecto? No te puedes quedar toda la vida con esa situación. Son de esas respuestas que solamente puedes dar una vez. Oye, ¿quieres servir? No, es que tengo algunos problemas, hay unos pecados que estoy arreglando. Bueno, ok, vamos a dejar pasar un tiempo, pero al pasado del tiempo se te vuelve a preguntar y dices, no, es que sigo con estos problemas, pues ya fue extra, ¿no? Ya se pasó las veces que se podía argumentar eso. La santidad no es exclusiva para los que sirven, aparte de todo. O sea, a veces pensamos que pues nada más los que sirven, los que están en alabanza, los que están predicando, los que están recibiendo personas en la puerta, esos sí tienen que ser santos. Nosotros no tenemos que andar buscando la santidad. Y la verdad es que todos tenemos que esforzarnos en buscar la santidad y tener un buen testimonio. Así sirvamos como pastores o así estemos sentados en la silla, todos tenemos que buscar la santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no es una excusa válida. Puede ser verdadera, pero no es válida el permanecer en esa situación. Fíjense que hubo una persona que sentía el llamado
de servir a Dios. Desde muy pequeño tenía ese sentir de servir a Dios. Y le dijo: Señor, soy muy chico, apenas tengo 10 años, deja que crezca un poco y te voy a servir. Luego le dijo: Señor, estoy en la adolescencia y necesito socializar con mis amigos y hacer deporte y hacer algunas actividades personales. Deja que me estabilice, deja que agarre un poquito más el carril y te voy a servir. Después fue un joven. Se convirtió en un joven y le dijo a Dios: Señor, me acabo de graduar de la universidad y estoy empezando un nuevo trabajo. Además, estoy haciendo planes por casarme. Deja que me estabilice más y te voy a servir. Después, ya hecho un hombre, le dijo: Señor, estoy empezando un negocio y requiere casi todo de mi tiempo. Además, tengo 2 hijos pequeños que requieren mi atención, pero en cuanto me estabilice, te voy a servir. Después esta persona se hizo un hombre maduro y le dijo a Dios: Señor, ya por fin me jubilé, ya puedo descansar un poco, deja que viaje un poco, deja que disfrute con mi esposa de mi casa en la playa, y cuando eso lo logre, entonces te voy a servir. Y el tiempo pasó y el hombre maduro se hizo en un anciano de mucha edad. Ya acostado en su cama de convalecencia, le dijo a Dios: Señor, ya hice todo lo que tenía que hacer en mi vida. Ahora sí, Señor, te voy a... Demasiado tarde. ¿Por qué nos esperamos hasta el final? ¿Por qué dejamos hasta el final a Dios? Repito, nunca hay suficiente tiempo. Nunca hay tiempo que nos esté sobrando. El tiempo es un recurso limitado y por eso se tiene que administrar y se tiene que devengar correctamente. Tenemos que ver qué realmente estemos haciendo para hacer lo máximo con nuestro tiempo. Y no hay ningún momento perfecto para empezar a ser útil para Dios. El momento correcto es hoy. Hoy debemos empezar. Y tú puedes decir: bueno, pues es que estamos en pandemia. Pregúntale a Dios en qué puede servir. Yo doy gracias a Dios por los chicos de la producción, porque todos los talentos que Dios les ha puesto, los han puesto a servicio de Dios y de esta congregación. Gracias a Dios por sus vidas que podemos tener estas transmisiones de tanta calidad y tan bien hechas, porque ellos pusieron de su tiempo, ellos ponen de su tiempo, ponen de sus esfuerzos y se preparan y están viendo cursos de capacitación y cada vez lo hacen con más excelencia. Yo doy gracias a Dios por sus vidas. Y si bien servimos a Dios por amor y sin esperar nada a cambio, sino que lo hacemos por amor a Él, hay muchos testimonios de vidas transformadas después del servicio, por quienes han servido a Dios de todo corazón. Ahorita que ya estamos próximos al Super Bowl, recuerdo la historia de una mujer que asistía a una congregación y no sabía cantar, no sabía tocar instrumentos, era media huraña y por eso no le gustaba mucho estar entre las personas, pero ella tenía un deseo de servir a Dios. Y ella tenía una florería y ella decía: bueno, pues yo no tengo mucho que ofrecerle más que mis capacidades por hacer arreglos florales. Entonces habló con el pastor y le dijo: pastor, me gustaría servir a Dios en la congregación poniendo en el púlpito, en el estrado, cada domingo un arreglo floral para que se vea bonita el domingo, que esté algo agradable. Yo tengo una florería, no es muy grande, pero quiero servir de esta manera. Y así lo empezó a hacer. Fielmente hacía cada domingo arreglos florales para la congregación y los hacía de una manera excelente y era de mucha bendición para todos el ver flores naturales cada domingo. Al pasar el tiempo, ellos radicaban en Dallas, Texas. Al pasar el tiempo, el Super Bowl llegó a la ciudad de Dallas y un domingo se acercó al pastor uno de los encargados de la organización del Super Bowl y a escasos 3 semanas del gran día, y le comentó al pastor, le dijo: pastor, tengo un problema muy grande, mi proveedor de flores
me falló, me canceló a último momento y ahorita tengo que buscar por cualquier lugar una persona que me supla las flores para todos los arreglos que tenemos que hacer para el fin de semana del Super Bowl. ¿Quién le hace a usted estos arreglos? Entonces dijo, bueno, pues es tal señora, y la presentó, y después de una breve entrevista quedó contratada para proveer las flores, los arreglos florales para el Super Bowl a llevarse en Dallas, el Super Bowl número 45. Fue de tanta bendición y quedó tan bien hecho el trabajo que los siguientes 2 o 3 Super Bowls ella fue la encargada de suplir las flores. De momento no sé si sigue siendo, pero así fue como ella comenzó, y fue de gran bendición para ella el obtener ese contrato. No lo hacemos para ver qué recibimos a cambio, pero cuando Dios ve en nuestro corazón que lo hacemos de todo amor y de todo corazón para Él, Él provee, Él ve nuestro corazón y va a contratar, va a darnos de acuerdo a lo que necesitamos. Nos va a sorprender. El segundo punto que podemos ver es que podemos confiar en la providencia de Dios. La providencia es una palabra que casi no usamos correctamente, pero es Dios ya tiene todo preparado para lo que vamos a necesitar. Desde que Dios habló con Gedeón y le dijo, ve al campamento, él ya había puesto ese sueño en uno de los guardias y había puesto el arreglo para que esos 2 guardias estuviesen platicando de su sueño, y le dio la interpretación al amigo del guardia para reforzar el corazón de Gedeón. Dios siempre va muchos pasos por delante de nosotros, abriendo camino, haciendo las cosas posibles. Y le dijo en nuestro pasaje, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y es interesante ver el tiempo en el que está escrito este pasaje, esta parte. Lo he entregado. O sea, es algo que ya está hecho, algo que ya sucedió. Gedeón todavía no lo veía, pero Dios ya había hecho las cosas. Dios dice, no te lo entregaré, veré cómo le hago para dártelo. Dijo, yo lo he entregado. Ya tenía la victoria. Dios ya le había dado la victoria. Solo tenemos que estar donde tenemos que estar. Perdón. Y muchas personas no viven una vida victoriosa porque no están donde Dios les va a dar la victoria. ¿Qué hubiese pasado si Gedeón, en lugar de bajar al campamento, se va a su casa a ver Netflix o a jugar videojuegos? Bueno, no creo que no hubiera podido hacer eso, pero si le hubiera ganado el miedo y ni con furia hubiera bajado, se hubiera perdido la victoria. La victoria ahí estaba. La victoria ahí estaría. Estuviese Gedeón o no, ya estaba hecha la victoria. Pero Gedeón tendría que estar en el lugar que Dios le había puesto para tomar la victoria. Si él no hubiese descendido, no hubiese escuchado la confirmación de que Dios ya le había dado la victoria a Israel. Se hubiera amedrentado y no hubiese salido a la lucha. Pero como fue obediente y fue a donde él tenía que estar, es que obtuvo la victoria. Y la pregunta que te quiero hacer y que me gustaría que te hicieras tú también es, ¿estás en el lugar correcto? Mentalmente, físicamente, emocionalmente, ¿estás donde deberías de estar? ¿Donde Dios te puso para que estuvieras? ¿O andas perdido? ¿O andas buscando tus propias metas, tus propias batallas, tus propias victorias? Déjame te digo que seguir en ese camino va a traer mucha decepción, mucha frustración. Porque solamente cuando estamos donde Dios quiere que estemos, es que vamos a tener esa victoria. Einstein decía, la suerte se puede definir como cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Fíjense qué interesante cómo lo definía Einstein la suerte. Cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Podemos tener toda la preparación correcta,
Pero si no nos exponemos a estar en los lugares donde la oportunidad se puede presentar, de nada servirá nuestra preparación. Si no estamos, si nos preparamos, pero no vamos a donde puede darse la oportunidad, si no estamos buscando provocar la oportunidad, estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, no se va a dar la oportunidad y no se va a tener lo que llamamos suerte. Tenía un amigo que se graduó de la universidad y estaba, me lo encontré pasando el tiempo, le pregunté que cómo iba con su trabajo, que la carrera que había estudiado le había gustado mucho, que cómo iba. Me dijo, no tengo trabajo todavía. Dije, caray, pues, no están contratando o estás esperando algo muy específico. Dijo, yo estoy esperando que me hablen. Caray, no entiendo. O sea, ya entregaste currículum. No, yo no salgo de mi casa. Yo espero que vengan a mi casa y me busquen para ofrecerme trabajo. Dije, no, pues yo creo que vas a esperar un buen rato porque generalmente así no funcionan las cosas. O sea, nos tenemos que preparar, pero tenemos que estar en el lugar correcto para poder tener la oportunidad. Entonces, igual es con Dios. Tenemos que prepararnos, pero tenemos que estar en el lugar correcto. Y para tener victoria y vivir victoriosamente, necesitamos cumplir 3 requisitos básicos. Puede haber más, pero al menos estos 3 requisitos tenemos que cumplirlos. Primero que nada, tener la actitud correcta. Y la actitud correcta incluye creerle a Dios, obedecer a Dios. Curiosamente, podemos ver que dentro del equipo táctico para hacer la guerra no había espadas. Los israelitas no tenían espadas. Bueno, sí las tenían, pero en ese momento estaban en manos del enemigo. Había que ir por ellas. ¿Te puedes imaginar cuánta obediencia se necesitaba para ir a hacer la guerra sin tener armas, sin tener más que una lámpara y una trompeta, un shofar? Pero con Dios era más que suficiente. También dentro de la actitud que debemos de tener es de honrar a Dios. Recordemos que se trata de Dios, no de nuestras metas. A veces creemos que Dios está para cumplir nuestras aspiraciones, cumplir nuestras metas, y la verdad es que tenemos que recordar que tendremos victoria cuando nos alineemos a los propósitos de Dios. No tratar de que Dios se alinee a nuestros propósitos. Así no funcionan las cosas. En Lucas 14:11 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, si vamos delante de Dios a querer empujar a que Dios haga nuestra voluntad, a que Dios cumpla nuestros sueños, a que Dios cumpla nuestras aspiraciones, vamos a tener un tiempo muy difícil. Es mejor humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres tú que yo haga? No al revés, no que quiero yo que tú hagas por mí. El segundo punto es estar, como comenté, en el lugar correcto. Podemos tener la actitud correcta, pero estar en el lugar incorrecto. Y tal vez Dios te quiere sirviendo, pero tú estás sentado. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, mi primer servicio pues no tenía estudios bíblicos, era poco lo que entendía de la Biblia, la verdad. Y lo único que podía hacer era traducir. Entonces yo le dije, Señor, pues yo quiero servirte, pero lo único que tengo es el conocimiento del inglés y más o menos del español. Así que si tú quieres, yo pongo eso delante de ti. Y casi inmediatamente me llegó unos folletos. Era más que un folleto, era casi un estudio bastante gruesecito de unas 20 páginas de evangelismo, de qué significa ser cristiano. Y lo traduje del inglés al español. Y me dio mucho gusto, para gloria de Dios, un día que estaba revisando esa página, ver que seguía ofreciéndose gratuitamente a las personas que la estaban pidiendo en línea.
Y claro que no le puse mi nombre de traducción ni nada, simplemente es algo que, de hecho, hasta como un dato curioso, un día estaba platicando con la señora Ivonne, mi suegra, y me enseñó el librito. Me dijo, mira, Hugo, quiero que leas este libro. Está muy bueno para usarlo, para enseñar lo que es el cristianismo. Dije, sí, era muy característica la portada. Dije, lo conozco porque yo lo traducía al español. Pero entonces lo que quiero puntualizar es que es lo que tengas, es en las manos de Dios, va a llegar a muchas cosas. No limitemos a Dios con nuestras habilidades. Él las va a hacer exponencialmente más efectivas y eficaces. Y tiene que ser el tiempo de Dios. Podemos malamente tratar de apresurar las cosas y debemos de esperar a que Dios nos diga adelante. Dios mandó a Gedeón a atacar los madianitas a medianoche. Gedeón no consultó al pueblo, no consultó los libros de estrategias. Él esperó en Dios. Estaba preparado, estaba en el lugar correcto y nada más esperó a que Dios le diera la luz verde. Y a veces esa es la parte más difícil, esperar a que Dios nos diga el banderazo final para salir a hacerlo. Pero es parte de esos tres elementos, tres aspectos importantes que debe de haber. Y al último podemos ver los deberes del liderazgo. Este pasaje nos habla acerca de al menos 5 deberes del liderazgo. Nos enseña muy grandes lecciones de liderazgo. El líder es quien debe estar atento a la voz de Dios. Podemos ver al principio de nuestro pasaje que el pueblo era de noche, el pueblo estaba dormido, el ejército de Gedeón estaba dormido, estaban acampando, estaban dormidos, pero Gedeón estaba despierto. Gedeón estaba escuchando la voz de Dios, estaba esperando la instrucción de Dios, estaba hablando con Dios y estaba recibiendo instrucciones. De la misma manera podemos ver cómo Jesús instruyó a sus discípulos a que velaran orando por él en el jardín del Getsemaní, pero caían dormidos. Y esa es la parte del liderazgo, que a veces es una parte de soledad, porque el responsable es el líder. El líder es el que tiene que estar atento a la voz de Dios. Y muchos líderes quieren una gran comitiva para poder, y no tengo nada en contra de las grandes comitivas para estar atentos, pero al menos el líder debe de estar atento a la voz de Dios. Segundo que podemos ver es que el líder debe ser sensible a escuchar la estrategia que Dios le da. Dios nos da la meta, el objetivo, el propósito, pero también nos va a dar la estrategia. Ahora, podemos pensar y podríamos darnos cuenta que usar 32,000 personas, o sea, tener un ejército de 32,000 personas para todos los madianitas que estaban ahí, que no nos dicen número, pero nos dicen que era imposible de contar, pues ya había desventaja en ello. Pero todavía Dios fue eliminando personas dentro de los 32,000 y se quedó con 300 personas. Para Gedeón hubiese sido difícil de entender por qué iba Dios a usar nada más a 300 personas. Y él pudo haber dicho, oh Señor, ¿me explicas o no le entro? Pero Dios no nos llama a entenderle, nos llama a obedecerle. ¿Cuántas veces en consejerías yo he escuchado esposos y esposas diciendo, no, es que no entiendo cómo Dios puede pedirme que siga en mi matrimonio? No entiendo cómo. Dios no nos llama a entender, Dios nos llama a obedecer. Y cuando las cosas suceden, cuando el polvo ya se asienta, podemos ver por qué fue que Dios usó esa estrategia. Aquí lo podemos ver perfectamente bien. Y lo vemos de esta manera. Era más fácil para la estrategia que Dios iba a usar de aparentar más número de los que los que eran realmente, movilizar 300 personas
que 32,000 con sigilo. Era más fácil mover sigilosamente 300 personas porque los movió para bordear el campamento enemigo. Imagínense mover a 32,000 personas, hubiera sido muy difícil. Después llegaron más, pero inicialmente fueron 300 los que espantaron a los madianitas, porque parecía que eran 30 veces más. Pero Dios necesitaba que fuesen pocos para poderlos mover sin hacer ruido. Y a veces que no lo vamos a entender, pero Dios sí lo está entendiendo. ¿Cuántas veces no he visto yo cosas que Dios hace en mi vida o en la vida de otras personas y que en ese momento no se entiende, pero al ver los resultados de la obediencia, al ver cómo Dios usa nuestra obediencia, vemos, pues sí, era la única forma de hacerlo. Y lo que estaba haciendo Gedeón era lo que se le conoce guerra de guerrilla. Era una guerra de guerrilla por donde con menos personas se puede hacer más, porque es más estratégico. Cuando el general Washington era oficial del ejército inglés en la colonia americana, los indios lo atacaban y hacían guerrilla y no podía contra ellos porque lo atacaban y luego se retraían y se escondían y eran como golpes por todas partes. En Europa, o los ejércitos europeos estaban diseñados para chocar de frente. Los que hemos visto películas de la época vemos que eran líneas de hombres y ¡pum!, chocaban en medio de un campo abierto. Los indios no lo hacían así, se escondían, eran muchos menos, pero atacaban y se retiraban. Y cuando el general Washington se cambió al ejército americano, empezó a hacer ese mismo tipo de estrategia de guerrilla contra el ejército inglés, sabiendo que era más fácil porque conocían el territorio, conocían las estrategias de los enemigos, pero también podían entrar y salir rápidamente. Dios le dio la estrategia. Dios nos da la estrategia. Que no lo entendamos a lo mejor es una cosa, pero si confiamos en el Señor y le obedecemos, Dios nos va a dar la respuesta. Ahora, el líder genera sinergia. Un buen líder genera sinergia. Gedeón inspiró a los israelitas exponencialmente. Vamos a explicar un poquito de matemáticas. De los 32,000 israelitas iniciales, solo quedaron 300 para salir a la batalla. Pero aún esos 300 fueron inspirados por un solo hombre. Un solo hombre inspiró a 300 y a 32,000. Así que, para que un hombre inspire a 300 personas, podemos decir que hubo un incremento de un 30,000% de inspiración. O sea, la inspiración que provocó Gedeón fue 32,000% exponencial. Por 30,000% exponencial. ¿Por qué? Porque abarcó a 300 personas. Un 100% hubiera sido otra persona, ¿entendemos? El 100% de uno es uno, o sea, hubieran sido dos. Pero como inspiró a 300, son 30,000%. Pero luego nos dice que aún los que se habían regresado a sus tiendas, regresaron a pelear. No nos dice nuestro pasaje cuántos eran, pero me atrevo a decir que seguramente pudieron haber sido los 32,000 iniciales. De tal manera que ese Gedeón, esa persona, inspiró a 32,000 a pelear, es decir, un 3 millones de %. Ya estamos hablando de cosas estratosféricas. Uno inspira a 32,000. Con Dios todo es exponencial. Con Dios solo un hombre es necesario. Y tal vez esa persona seas tú. Tal vez solamente de tu familia, tú necesitas creerle a Dios. Tú necesitas ser esa persona que dice, yo te voy a creer. Aunque nadie en mi familia, aunque nadie en mi trabajo siga a Dios, yo lo voy a hacer. Y Dios te puede usar a ti
para afectar exponencialmente a muchas más personas. El líder crea unidad. El rol de un buen líder es de fomentar la unidad, no la división. Podemos ver cómo fue despidiendo Gedeón a los 20,000 iniciales, luego a los 10,000 siguientes y se quedó con 300. Pero cuando fue momento de llamar a los demás, lo pudo hacer, porque aun cuando los mandó de regreso a su casa, no los mandó en división, simplemente les dijo: regrésense y estén atentos para cuando se les vaya a requerir. Un buen líder crea unidad. Un solo hombre, Gedeón, logró armar una fuerza de ataque de 300 guerreros, pero luego lo subió a más de 32,000. Esto nos enseña que para que un líder pueda convocar e inspirar a los demás, primero el líder debe de estar completamente comprometido y convencido con el proyecto. Y eso crea unidad. Y el último punto es el quinto: el peligro en el liderazgo. El rol del líder es guiar y dirigir los esfuerzos para lograr un resultado. En nuestro pasaje, Gedeón instruye a los guerreros a gritar antes del ataque esta frase: por Jehová y por Gedeón. Ahora, si analizamos bien nuestro pasaje, en ningún momento Dios le dijo que ese fuera el grito de guerra. Eso fue cosecha de Gedeón. Y ya más adelante, en 1 o 2 semanas, podremos ver que esto creó un problema más adelante, un culto de Gedeón que fue tropiezo para Israel. Y repito, el rol del líder es dirigir esfuerzos para lograr la meta o el objetivo, no para adquirir popularidad o seguidores personales o que haya un culto a la personalidad del líder. Un líder puede ser popular por sus habilidades o por sus éxitos en el logro de los objetivos, pero ser popular no debe de ser el objetivo del líder. Debemos de poder distinguir lo que es liderazgo y populismo o demagogia. Para esto, el líder debe de entender cuál es el objetivo o meta a alcanzar, cómo se va a alcanzar dicha meta y las consecuencias de no alcanzar la meta y cómo se podrá medir el avance para alcanzar esa meta. Pero seguir a un líder solamente porque nos cae bien o porque dice lo que queremos escuchar o nos promete cosas, pero que no se explica cómo se van a lograr, eso es caer en el populismo o en la demagogia. Una y otra vez en la historia podemos ver cómo demagogos o populistas manipulan a las masas para seguirlos, y cuando se descubren las incapacidades del líder, se convierte o en una anarquía o en una tiranía. Porque como no hay un objetivo para todos, ya es nada más el líder el que quiere tener esa posición, y se convierte o en esa anarquía donde nadie sigue a nada, sino que cada quien hace lo que quiere, o se convierte en una tiranía. Y esto explica obviamente a líderes de países, pero también aplica a lugares de trabajo y aún en las familias. Y bueno, pues como conclusión, podemos entender que Dios quiere crear líderes eficaces en nosotros. Dios quiere que nuestro liderazgo inspire a más personas, no a seguirnos a nosotros, sino como dijo Gedeón: hagan como yo hago. Cuando yo haga esto, que estoy obedeciendo a Dios, ustedes hagan lo mismo. Quiere que seamos líderes que inspiren a otros a seguir a Dios. Y la única forma en la que podemos hacer esto es estar completamente comprometidos con Dios y convencidos de que lo mejor que podemos hacer es establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Y eso va a ser atractivo para los demás y de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga. Bien, a continuación tenemos algunos anuncios para ustedes.
El próximo miércoles 27 de enero, el grupo de Hombres con Propósito inicia con una nueva serie en línea. Señor, dime qué hacer. Un estudio práctico de la vida cristiana basado en la Carta de Santiago. Así que ya saben, los esperamos por YouTube todos los miércoles en punto de las 8 para el estudio y al terminar nuestra sobremesa vía Zoom. Por otro lado, sabemos que Jesús es el Salvador del mundo. Al seguirlo a Él, encontramos paz y felicidad en nuestra vida. Jesús es el Maestro de maestros y un siervo para todos. Pero fue infinitamente más que eso. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Y Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Si tú quieres conocer más acerca de su vida y de las enseñanzas, te invitamos a que estés presente a través de Facebook y de YouTube en una serie más de Mujer de Éxito, titulada Jesús, el Hijo de Dios. Esta es todos los jueves en punto de las 7 de la noche. Así que no se lo pierdan, están cordialmente invitadas y invitados todos. Y también para los pequeñitos, para nuestros hijos, para todos los niños, para que también se alimenten de la palabra de Dios, los invitamos a Comando de Águila en línea, todos los domingos en punto de las 10 de la mañana. Y el próximo domingo 31 de enero, no se lo pierdan, aguilitas, porque tendrán una invitada muy especial, una de las heroínas más grandes de la Biblia, la reina Esther, quien estará en persona en el estudio. Así que los esperamos. Y ya para terminar con estos anuncios, les recordamos que para recibir sus diezmos y ofrendas, pueden contar con los números de cuenta que están apareciendo ahorita en su pantalla. Los pueden realizar por medio de transferencia electrónica o bien lo pueden hacer a través de depósitos en el OXXO. Y bien, ahora pasamos con nuestro pastor Hugo, quien nos dará la bendición final. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestra reunión en línea, online. Estemos orando para que podamos ya por fin reunirnos. No queremos exponer a nadie y por eso no vamos a abrir la congregación hasta que estemos seguros de que es seguro para todos el poder congregarnos juntos. Pero por lo pronto, no se dejen de congregar los domingos. Traten de hacerlo en el horario que tenemos. Por eso lo pusimos a las 11 de la mañana, para que ni sea demasiado temprano ni demasiado tarde. Tratemos de hacerlo durante la transmisión en vivo. Y también pues los invitamos a que, como nos avisaron ahorita, que estamos en los miércoles con los hombres, los jueves las mujeres, los viernes los chavos, y por ahí vamos a tener algunas que otras intervenciones conmemorando algunos días. Esperemos que esto podamos terminarlo lo antes posible. Estemos en oración, pero también estemos cuidándonos para que pueda salir esto muy rápidamente. Bien, pues para terminar, reciba esta palabra de bendición en 2 Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga.